Good morning. No, mentira, les presento a su querida profesora Isis. Hello. Hacemos el traspaso de mando ya. Ahora yo me voy a sacar el Adiós. elemento histórico. Buenos días, good morning. Y voy a escribir correctamente porque en el chat se metió por ahí un profesor intruso. Biography. Hemos estudiado previamente biografías. Esta vez les traigo información nueva para enfrentar un texto, y esta vez sí que es un texto largo. ¿Recuerdan que era Hello Joanna? ¿Recuerdan que era el Technique 1? Vimos la primera técnica que era skimming, identificar palabras y conceptos del texto. Entonces, si yo vuelvo al texto y digo, ¿pero qué apareció aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué dice el texto? La misma pregunta de muchos estudiantes. ¿Tengo que traducir todo esto con el diccionario en el examen? No. Aquí tenemos que romper algunos mitos y créanme que sí se puede. Los estudiantes de otros exámenes lo han hecho. Primero, en términos de tiempo, no pueden traducir el texto completo. No hay tiempo, no alcanza. Segundo, las preguntas no hablan del texto completo, hablan de secciones de cada párrafo. Este texto es pequeño. Buenos días, Jimena, good morning. Tratan de escribir good morning para que, no como escribió el profesor ahí. Perdón. Lo más importante, le damos la bienvenida, good morning, también a la primavera, spring. Así que por eso estoy así un poco con alergia. Lo más importante decía, identificar. Entonces, ¿me voy a concentrar en este texto a traducirlo palabra por palabra? ¿Qué creen ustedes? No. Skimming es nuestra técnica y nuestra salvación. Vamos a ver, ¿qué es skimming? Si yo les muestro lo siguiente. Civil Rights Leader. ¿Qué es eso? ¿Voy a traducir qué es eso? No necesariamente. Yo aquí les seleccioné el vocabulario. ¿Sí? Sí. El vocabulario específico que quizás va a aparecer en las preguntas. Hay algunas que no son palabras, sino que son un verbo y necesita el complemento, necesita todo el concepto. Entonces, voy a ir palabra por palabra seleccionando vocabulario importante. Esta selección la hice yo. Pero si yo voy directamente a las preguntas, lo más probable es que esto es lo que les convenga hacer. Identificar verbos o identificar expresiones o conceptos para que podamos responder las preguntas. Aquí vienen algunos tips respecto al vocabulario. Vamos a la primera oración. Nelson Mandela. Al parecer, las opciones de que aparezca una biografía de Nelson Mandela son muy altas, según los exámenes anteriores, según los otros tipos de exámenes. Entonces, tomamos el tema de Nelson Mandela, porque aunque no sea el mismo texto, ya van a saber quién es, van a tener una idea de qué persona estamos hablando, qué hizo, qué es lo principal, de dónde es. Como en todas las biografías, vamos a buscar vocabulario específico de la persona, verbos que tienen que ver con su vida. ¿Ok? Vamos entonces. Nelson Mandela was a civil rights leader. ¿Qué les puse aquí yo? Vamos a leer así, hacia atrás, y eso se llama backwards. Reading backwards es como si yo estoy aquí, acá, y me pongo a caminar por allá. O sea, de atrás para adelante es como voy a empezar a buscar cómo conectar estas palabras. Líder, por si se acuerdan del supermercado por ahí, no le quiero hacer propaganda, pero en Chile tenemos un supermercado que se escribe diferente, pero es la misma palabra, ¿ya? Para que recuerden. Entonces, Nelson Mandela fue un líder. ¿Qué dice después? Civil rights, algo civil, es lo mismo. Rights, quizás es lo que tengo que buscar en el diccionario. Y miren cómo aparece entonces así. Derechos, que significa rights. Líder, era un líder de derechos civiles. Y ahí yo adapto a entender el concepto. Mandela era un líder de derechos civiles. ¿Dónde? En Sudáfrica. ¿Ok? Entonces, así va a quedar después de haber hecho la idea de leer para atrás.
era un líder de derechos civiles. ¿Ok? Continuamos. Podemos decir que fue un líder por los derechos civiles. Y yo adapto un poquito para que se entienda mejor. ¿Dónde? Aquí en ese país que aparece arriba, Sudáfrica. Si saben o no en qué parte de Sudáfrica, en qué parte de África, en qué área del continente está este país, aquí también apliquen todos los conocimientos que han visto para historia, el lenguaje y todo, y busquen en el mapa, no se queden solo con la información que les damos nosotros, busquen este país, dónde está, dónde se ubica. Vamos a seguir. Luego tenemos, he fought against apartheid. El apartheid tenemos que luchó contra el apartheid. Y el apartheid, lo explican inmediatamente después, por si alguien no ha escuchado qué es el apartheid. Era un sistema, aquí tenemos, un sistema donde los ciudadanos los no blancos, eran segregados. Y aquí fíjense muy bien, el were consegregated, SED, significa ido, el participio de los verbos, anoten por ahí. Entonces, los ciudadanos no blancos eran segregados o apartados, por eso es apartheid, apartados de los blancos. Y ellos no tenían derechos por igual. Él entonces sirvió, el verbo decía served. Lo puedo traducir como sirvió, pero si busco ahí a good portion of his life, una buena parte o porción de su vida, servir no me suena mucho. Entonces yo puedo adaptar a decir, él, de hecho, estuvo una buena parte de su vida, ¿dónde? En prisión, por sus protestas. Protest, aquí arriba dice. Pero, became, y esto es un verbo interesante, a symbol for his people. Became, llegó a ser un símbolo para su gente. Later, después, he would, y aquí otro tip muy interesante, similar al were segregated de arriba. Miren qué dice acá, would become. Ya aprendimos el verbo become, ¿cierto? Pero aparece acompañado de would, y miren lo que les voy a poner acá. Would, al verbo llegar a ser, va a ser solo el IA, que en gramática le llamamos condicional. Cada vez que un verbo está acompañado por would, le voy a poner el IA al final. Ni siquiera voy a conjugar. Miren, llegaría. ¿Ok? Llegaría a ser presidente de Sudáfrica. Imagínense, de haber estado en prisión, un símbolo para su gente, llegó a ser presidente de su país. Continuamos. Nelson Mandela was born. Aquí tenemos acá un repaso entonces, por si no pusieron atención a lo que yo les dije, de lo que aparece aquí, del would become, would llegar a ser, llegaría a ser. Miren lo que les voy a apartar entonces. Would become, would, el would se transforma en el IA del verbo. Cada vez que aparece un would, lo voy a traducir solo como un IA, ¿ok? Y a eso le llamamos condicional, would o condicional, verbo más condicional, o el término de IA, ¿ok? Bien. Hasta ahí llegamos con el texto por ahora, porque lo más importante, hasta acá, dice Nelson Mandela entonces, era un líder de derechos civiles en Sudáfrica. Él peleó contra el apartheid, peleó contra el sistema apartheid. Era un sistema en que los ciudadanos no blancos eran separados de los blancos y no tenían los mismos derechos. Él pasó gran parte de su vida en prisión por sus protestas, pero llegó a ser un símbolo para su gente. Después, él llegaría a ser presidente de su país, de Sudáfrica. Nelson Mandela was born on July 18th, 1918,
Entonces nació en julio, el 18 de julio de 1918 en Mephisto. Ahí la pronunciación es un poquito más complicada. His birth name is, su nombre de nacimiento es Rolly Lahia. Es un poco más difícil por la cantidad de letras y combinación. Y he got this nickname, la palabra nickname la vimos en la clase anterior, que es un apodo. Nelson from a teacher in school, o sea, un profesor del colegio le puso Nelson en vez del nombre original. Nelson was a member of the Thimble Royalty, era parte de la realeza Thimble, que era un grupo en su país. Y su papá era el jefe de esa ciudad, ¿ok? Vamos entonces recordando este pequeño dato o tip. Y aquí parte de vocabulario que se conecta un poquito con gramática. Nuestras preguntas van a tener esto. Si no lo han visto antes, a veces le damos mucho énfasis a estas palabras. Vocabulario es, pero tiene un contenido gramatical muy importante. Estas son las palabras al inicio de cada pregunta, por lo que le llamamos question, preguntas, words, palabras de preguntas. ¿Se fijan cómo leemos al revés igual que el ejercicio anterior? Words, palabras, question, preguntas, palabras de preguntas. Y estas son las clásicas, las más comunes, y les voy a dar el significado y vamos a trabajar con ellas. Tenemos primero, las preguntas del texto son: Who was Nelson Mandela? What was he known for? Why? Where did Nelson Mandela grow up? What did Nelson Mandela do? ¿Qué hago con estas preguntas? Primero vamos a estudiar la palabra principal, que se van a dar cuenta cómo nos ayuda saber este vocabulario. Who significa quién. ¿Qué creen que es la pregunta? ¿Quién was Nelson Mandela? ¿Quién es? ¿Quién era? ¿Quién fue? Y was lo podemos traducir como fue o era. Siguiente. What for. Esas dos palabras es exactamente lo mismo que why. ¿Cómo es eso? For significa por. Y what significa qué. Entonces, además de poder decir una palabra sola, why significa por qué. Y what for es otra forma de decir las dos palabras por separado. ¿Por qué? ¿Por qué was he known? Porque les dejé el for solo para recordarles, pero el verbo known es lo que necesitamos conocer ahora y se trata de fue conocido. Lo que no traduje fue el he, porque es lo que estudiamos la clase anterior y se refiere a Nelson Mandela, él. ¿Por qué fue conocido? ¿Ok? Where did Nelson Mandela grow up? Ya tenemos dos preguntas. Where, ¿dónde? Nelson Mandela grow up, que es el verbo crecer. Y aquí nos acompaña otro elemento, que es el did. Did, ¿recuerdan el would? Le daba un valor específico a cómo traducir la palabra siguiente. Did también tiene esa capacidad o esa cualidad. Did me dice, cada vez que aparece did, el verbo que aparece al lado, que es crecer, solo es en pasado. Did es la alarma, el verbo viene en pasado. Todo esto es pasado. ¿Ok? Entonces, vamos a tener did, where did Nelson Mandela, ¿dónde Nelson Mandela creció? Finalmente, what lo habíamos visto con why, ¿se acuerdan? Lo habíamos visto antes. What es un qué. ¿Qué? Y necesitamos el verbo. Pero, ¿qué aparece ahí? Verbo hacer y aparece el did. Entonces, ¿cómo voy a entender el verbo hacer? ¿Cómo? Hizo. ¿Qué hizo Nelson Mandela? ¿Ok? Así es como nos vamos a enfrentar a las preguntas, chicos. Mucho ojo, mucha atención, mucho cuidado con estas palabras. Vamos a repasar nuevamente. Who, ¿quién? Why, ¿por qué? O what for, tenemos. Where, ¿dónde?
what, dónde. Aquí está malo. Eso debería ser un qué. Y when es otra palabra que no aparece en las preguntas, pero de todas maneras es común y es el cuándo. ¿Ok? Vamos de nuevo entonces. Todas estas palabras. When, cuándo. What, qué, no dónde. Where, dónde. Why, por qué. Who, quién. ¿Ok? Lo más importante de esto ahora es, tenemos who was Nelson Mandela, a buscar las preguntas. ¿Quién era Nelson Mandela? ¿Por qué era conocido? ¿Dónde creció? ¿Y qué hizo? Vamos entonces al texto para que podamos buscar esas preguntas. Veamos aquí. ¿Quién era Nelson Mandela? La primera oración. Dice, Nelson Mandela era un civil rights leader. ¿Puedo traducirlo? Sí, puedo traducirlo. Pero lo que voy a identificar es esa oración, la primera, la de arriba, la voy a identificar en las preguntas. Puede aparecer una pregunta de alternativa y va a decir literalmente civil rights leader. ¿Sí? Y esa va a ser mi alternativa correcta. Luego, la siguiente pregunta es ¿por qué era conocido? Por la siguiente oración. ¿Por qué peleó contra el apartheid? Puedo agregar información. Fue presidente de Sudáfrica. Estuvo en prisión. Pueden poner todos esos elementos o si aparecen esos elementos en la pregunta, voy a seleccionar los que se acomoden más al texto. ¿Sí? ¿Dónde creció? ¿Dónde creció entonces? Tenemos que Nelson Mandela nació en esta ciudad en Sudáfrica y si estudió ahí y si estuvo toda su vida en esa ciudad, esa es la ciudad que tenemos que seleccionar, aunque no se pueda pronunciar muy bien. Creo que se pronuncia Mvetso. Pero ya tenemos información a identificar. Dónde nació, la ciudad donde estudió. Mvetso, entonces, es la ciudad donde creció. ¿Sí? Y la última pregunta. ¿Qué hizo Nelson Mandela? Puede ser que se repita con la información anterior. Puede ser. ¿Cómo van Joana y Jimena? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Intenten escribir en el chat si tienen algún comentario. ¿Qué les pareció las preguntas que hemos estado viendo para poder identificar más rápido nuestras respuestas? ¿Qué hizo Nelson Mandela? Puedo tomar la información de las otras preguntas siempre y cuando aparezca en las alternativas o puedo elaborar un resumen con todo lo que hizo. Peleó contra el apartheid, fue presidente, estuvo en prisión. ¿Ok? Entonces, la idea de las preguntas es identificar por un lado el verbo. Si no aparece el verbo específicamente como creció. Bien, Joana. Ok. Bien breve. BN. Bien. Traten de escribir en extenso para que también los demás puedan seguir el chat. Lo más importante de esta biografía, sin necesariamente ir al vocabulario del texto, han sido las palabras de pregunta. Para recordarles, les voy a dar de nuevo el significado y que podamos entender a qué se refiere cada pregunta. Oh, lo siento, Jimena, tu internet está muy lento. Mi internet está muy lento, dice Jimena. Recuerda que puedes revisar la clase después. Es importante y los queremos motivar mucho a que revisen el material que está en la página, no solamente las clases que tenemos aquí. Vamos a empezar a dejar más guías, ejercicios, explicaciones. Entonces, si hoy no pudieron seguir la clase bien, revísenla más ratito, que aún va a estar en YouTube, y aún así pueden revisar en la página, los que están inscritos en el curso, pueden revisar material extra. Los que no, nos pueden siempre hacer llegar preguntas por el chat o por el canal de YouTube de Gradúate. ¿Ok? ¿Quién entonces? Tenemos la pregunta who, ¿quién? Yo les recomiendo que en su cuaderno, en una hojita en la parte de atrás, escriban estas palabras. Todas estas. ¿Quién? Who, what, qué. Pero what for o why es por qué. Where,
¿Dónde? And el did, escríbanlo bien grande. Did es la marca de pasado para los verbos en inglés. ¿Dónde? En las preguntas, obviamente. Aparece en las preguntas y aparece en las oraciones en negativo. Cada vez que veo un did, voy a observar un pasado. Finalmente, what, como qué hizo Nelson Mandela. A anotar entonces estas palabras de pregunta. Mientras repasamos, les voy a dar las preguntas. ¿Quién? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Dónde y cuándo? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Quién? Ahí, ¿quién? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Y cuándo? ¿Ok? Si las anotan, lo más importante. Y el vocabulario de esta vez se centró en las preguntas. No obstante, si volvemos tanto en las preguntas como el verbo grow up, es el verbo que sí o sí va a aparecer en una biografía. Siempre. Hemos visto más vocabulario de biografía ser conocido. Por lo general, las biografías van a ser de personas famosas o populares o personas que han sido conocidas en su país o en Chile por alguna razón. ¿Ok? Recuerden entonces el would. Otro tip, cada vez que ven el would, cada vez que ven el did. Y en el vocabulario, si recordamos un poquito, was aparece en todas las biografías. Tenemos un was, era. Fought against, peleó contra. Y aquí todos estos verbos están en pasado. Miren lo que aparece en la tercera línea. Were segregated. Y después dice did not have. ¿Qué era el did? Una marca, una alerta de pasado. Verbo have, tener, no tenían los mismos derechos. Served, sirvió o estuvo. Became, otro verbo muy importante en las biografías. Llegó a ser, en el futuro fue, se volvió. Nuestro favorito de las biografías es was born. Fue, el verbo was es fue, pero el born y was born, los dos juntos lo traducimos como nació. La palabra birth, que la pueden recordar con birthday, habla de su nacimiento, pero es el name birth name, o sea, el nombre de nacimiento, el nombre de origen. Got, obtuvo. La palabra nickname también la hemos visto previamente como apodo, otro nombre, alias, otra forma de llamar a la persona. ¿Recuerdan el texto anterior? Hablábamos del doctor Planta, un científico que investigó mucho y ayudó a la gente sobre agricultura. Tenía también un nickname. Nelson, entonces, el nombre Nelson se lo dio un profesor y después dice Nelson was a member, era parte de. Su padre, his father was a chief. Chief puede sonar como la palabra chef, que significa jefe. Entonces, vocabulario de biografía se va repitiendo una y otra vez. Entre más biografías observan, más se van a recordar el vocabulario que siempre van a estar viendo. No es que se lo aprendan de memoria. Y aquí, nuevamente, respecto a las preguntas, una recomendación. Nuestros estudiantes en otros tipos de exámenes libres han tenido fallas que no son necesariamente de contenido o traducción. Yo sé lo que más les preocupa es la traducción del inglés. Pero fíjense que a pesar de haber hecho muchos ejercicios, nuestros estudiantes han tenido problemas con el tiempo porque llegaron más tarde y tuvieron menos minutos para hacer el examen. Otra opción es que la primera sección, este texto, dijeron, no lo entiendo, sigo con el otro texto, que es una opción. Pueden continuar con el texto que siguen, pero háganle una marquita, doblen la hoja. Se les olvidó escribir la sección y volver a revisar y simplemente no respondieron una sección completa. Eso es muy probable, es muy común que pase porque están nerviosos. Entonces, problemas de contenido no es el único. El de ejecución del examen es algo que vamos a poder incluirles un par de tips ahí. Observar, marcar las preguntas que quedan en blanco, que las van a revisar después. Los últimos minutos, incluso antes de ir a dejar la prueba para entregarla, revisen, lean las respuestas, lean las preguntas que han completado todo.
que no les falta nada. Háganle una marquita a las preguntas que dejan pendiente, ¿sí? Si escriben o buscan palabras en el diccionario, intenten escribirlas a este lado de la hoja. La pueden escribir aquí, o arriba, o al lado, porque así no necesitan buscar la palabra nuevamente. Los estudiantes que han empezado igual que ustedes, algunos desde cero, sin haber estudiado inglés en muchos años, han podido pasar el examen solo con las técnicas y no necesariamente traduciendo el texto completo. Una estudiante decía, esa técnica de skimming o la técnica de identificar me ahorró tiempo porque fui a las preguntas y busqué directamente las respuestas sin necesidad de leer todo el texto al principio. Les recomendamos darle una leída siempre en lo posible, pero si el texto es muy largo, lo importante es que se concentren en las preguntas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, Jimena, Joana? Traten de hacernos llegar las preguntas, no importa que sean para la próxima semana, en lo posible, que puedan salir de las dudas. Recomendación y tarea con este texto, diccionario en mano, si es posible, o pueden también buscar en internet. Ojalá no Google Translate o traductor de Google, porque no les da el significado correcto a veces. Busquen estos textos, busquen el vocabulario, intenten traducir el texto completo o las palabras que yo les subrayé, no todo, solo las palabras subrayadas, para que puedan ir entendiendo y a responder en extenso, no que Joana me dice, no, profe, ¿me puedes explicar un poquito el no? No entendí, no tengo preguntas, pero lo importante es saber qué pasó con ese no. Intenten responder las preguntas en español, intenten responderlas en inglés. Háganos llegar todas las dudas y las preguntas por el chat o por sus monitores, no importa que sean de clases anteriores, ¿ok? Tarea entonces a revisar sus preguntas, a revisar el texto. Vamos terminando ya. Ojalá Joana me responda, no, profe. ¿Qué es ese no, profe? Todo claro. Ya, me salvé. Dije, no queremos clases. Ok, Joana, Jimena, thank you very much for your patience and paying attention. Gracias por su paciencia y poner atención. Thanks for participating in the class. Y conectarse. Gracias por participar en la clase. And get connected. Nos vemos la próxima semana. See you next week. Gracias por el esfuerzo. Thank you very much for your big effort de estar conectados un día sábado en la mañana a pesar de todos los ajustes que hemos tenido que hacer hoy. ¿Ok? See you next Saturday. Bye bye.